Los invito a que me acompañen a buscar el rostro del Señor en oración antes de comenzar con el mensaje. Inclinemos nuestros rostros. Una vez más, Padre, te damos las gracias porque al abrir tu palabra somos conscientes de la importancia que ella tiene para nuestras vidas. No queremos, Señor, que sean unas palabras vacías, las palabras que se las lleve el viento, porque dice tu palabra que ella permanece para siempre, y así debe permanecer en nuestros corazones. Te pido, Señor, que en esta mañana este mensaje sea recibido en cada corazón. Te ruego, Señor, que seas tú hablando, que no sea yo, Señor, que tu palabra sea de bendición para mi vida y para la vida de cada una de las personas que se encuentran aquí esta mañana y quienes también van a ver en el futuro este mensaje por internet. Padre, tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros. Te ruego que tú estés hablando y supliendo todo lo que necesitamos, y en especial oro para que crezca nuestra vida, nuestra relación contigo espiritualmente, que tu espíritu nos guíe mientras exploramos la belleza de la comunión contigo y con nuestros hermanos en la fe. Por eso oramos y te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, desde el mes pasado, desde septiembre, hay muchas personas aquí en el país y fuera del país que han empezado desde septiembre a preparar los eventos a celebrar en diciembre. Se habla de los meses bre, ¿sí? Los 4 últimos meses del año. Inclusive hay una publicidad, una emisora que dice que desde septiembre se vive el ánimo de diciembre, se vive ya el diciembre. Y ya estando terminando el mes de octubre, pues ya hay ese ambiente, ¿no? Si vamos a los comercios, cualquier tipo de comercio, ¿qué vamos a encontrar? Los arreglos navideños, muchas ofertas. Dicen, compren sus regalos, estos regalos que intercambiamos en el mes de diciembre, se compren con tiempo, no dejen para última hora. Vienen muchas promociones en estos comercios y en esta época. Y hablando de regalos, quiero hablarles hoy, comienzo este mensaje, hablándoles de la estrella rosa. Un buen regalo. Una estrella rosa, en inglés le dicen pink star, es mucho más que una piedra preciosa. Es una gema perfecta. El diamante más caro del mundo y la mayor pieza en su categoría, con cerca de 59.6 quilates. Hace unos años batió todos los récords. Su precio en una subasta en Hong Kong alcanzó la suma de 71.2 millones de dólares. El Instituto Gemológico estadounidense le otorgó el máximo ranking posible en cuanto a color y claridad,
y en su interior no tenía ninguna falla, algo poco habitual. Estamos hablando de un diamante excepcional. Sería un buen regalo, ¿verdad? No obstante, nosotros tenemos el privilegio de haber recibido un regalo infinitamente mayor, que no tiene precio, y es de lo que quiero compartirles en esta mañana. Bien, quiero iniciar el mensaje después de esta introducción, motivándolos a la imaginación. A ver, mis hermanos, imaginemos que estamos arreglando el jardín y encontramos una piedra muy bonita. La miramos y decimos, vea, esta piedra es bastante rara, ¿no? Y muy bonita. Dice, ¿tendrá algún valor? Posiblemente vamos a la casa y miramos en internet algo parecido a ver si nos da la idea de que si esta piedra es valiosa o simplemente es una piedra común y corriente. Pero allí no encontramos realmente lo que buscamos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a buscar a un experto en la materia. Vamos a ir a donde un joyero para que nos diga si esa piedra que me encontré es valiosa o simplemente es algo normal. Muy bien. Cuando vamos al joyero o a la persona experta, le entregamos la piedra y lo primero que él hace es comprobar su autenticidad. Lo primero que hace, comprobar. Es decir, mira allá, se sienta, se coloca una lupa, de pronto la mira, la observa, de pronto puede utilizar algún reactivo químico para ver, prueba la dureza, puede, qué sé yo, usar rayos ultravioleta o cualquier otro mecanismo más moderno para comprobar la autenticidad de esa piedra. Una vez comprobada su autenticidad, lo segundo que hace es certificar su autenticidad. Es decir, registrar allí que verdaderamente se trata de una piedra preciosa. Y en tercer lugar, lo que hace este experto es reconocer su utilidad o su beneficio. Entonces nos puede decir, mire, la piedra ya está, la autentiqué, bien, la certifiqué. ¿Qué puede hacer con ella? Bueno, la puede vender, le puede dar un precio, un valor, la puede lucir, la puede montar en un anillo, qué sé yo, o la puede dejar que la exhiban en un museo. Su beneficio. Muy bien. Tengamos presente esta ilustración de la autenticidad de una piedra preciosa para desarrollar nuestro mensaje en esta mañana. Entonces son 3 pasos, ¿no? Comprobar su autenticidad, certificar su autenticidad y reconocer su beneficio. Ahora bien, estos son los 3 puntos que vamos a desarrollar en el mensaje de esta mañana, que hemos titulado Un regalo certificado. Un regalo certificado. Vamos a tomar como base bíblica del mensaje de hoy la primera carta del apóstol Juan. Recordemos, el apóstol Juan escribió 3 cartas, escribió el Evangelio de Juan y escribió el libro de Apocalipsis, ¿no? Entonces vamos a la primera carta de Juan, pero miremos el contexto de esta carta, una vista panorámica. A través de esta carta podemos establecer
que los receptores de la misma eran creyentes, pertenecían a la familia de Dios, es decir, conocían la verdad espiritual. Ese es un aspecto importante. Después de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, Juan tuvo un ministerio extenso allí en Éfeso. Prácticamente Juan quedó como encargado de todas las iglesias de Asia Menor. Y puesto que Juan no hace referencia en estas cartas a la terrible persecución bajo el emperador Domiciano, estamos hablando del año 95 después de Cristo, entonces se considera que la carta se escribió probablemente desde Éfeso entre el año 89 y 91 después de Cristo, y fue enviada a varias iglesias allí en Asia Menor, iglesias de las cuales el apóstol Juan estaba preocupado por su crecimiento y cómo funcionaba. Allí mismo en esta primera carta, el apóstol manifiesta ser testigo ocular del ministerio de Jesús, porque Juan estuvo con Jesús durante su ministerio, esos 3 años. Juan estuvo en su muerte, Juan estuvo en su resurrección. Y también, pues, el haber sido uno de los 3 discípulos más cercanos a Jesús. Recordemos, estaba Juan, Pedro, Jacobo, eran los 3 más cercanos. Entonces, Juan tiene las razones suficientes por la cual nos entrega aquí, en esta carta, bajo la inspiración del Espíritu Santo, nos entrega las pruebas de autenticidad de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos, los invito allí a que vayamos a la carta, primera de Juan, capítulo 1, vamos a leer los 4 primeros versículos. Dice así la palabra: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos, esto escribimos acerca del verbo de vida. Verbo de vida, está hablando de Jesús. Dice, la vida, Jesús, se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Lo que hemos visto y oído lo proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Bien, lo que vemos aquí, en estos primeros 4 versículos, es que como testigos directos, habló de Juan y sus discípulos, pudieron probar la autenticidad del único, glorioso e incomparable tesoro que es nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a destacar en esta mañana 3 palabras allí que encontramos relacionadas precisamente con este tesoro. Primero,
Jesucristo fue comprobado. Lo decimos allí, recuerda el primer paso, comprobar su autenticidad. Segundo, Jesucristo resultó ser auténtico. Jesucristo fue o es verdadero, es decir, certificar su autenticidad. Y en tercer lugar, Jesucristo, en él hay un propósito, hay un beneficio. Reconocer, entonces, en tercer lugar, su beneficio. Es decir, comprobado, verdadero y beneficioso. Estos son los tres aspectos de este tesoro encontrado por Juan y por sus discípulos y registrados aquí en este texto. De cierta forma, Juan sigue el proceso del joyero, obviamente guardadas las precauciones y el respeto. Estamos haciendo una analogía. Juan lo ha comprobado. Entonces, cuando Juan lo ha comprobado, él tiene toda la autoridad para declarar y para certificar que es auténtico. Y posteriormente mencionar el para qué. ¿Para qué nos sirve contar con un tesoro, con ese tesoro, el tesoro más grande que puede existir? Ahora, ciñéndonos al texto, lo primero que hace Juan aquí es declarar la autenticidad de Cristo. Volviendo a la ilustración, hago aquí un paréntesis, la ilustración del joyero, tendríamos dos formas. O sea que el joyero puede obrar de dos maneras. Primero, podría declarar su autenticidad. Dice, yo declaro que esta joya es auténtica, que se trata de un diamante, por ejemplo. Y después podría exponer el procedimiento que ha utilizado para llegar a esa conclusión. O la otra forma es que empezar diciendo todos los métodos que ha utilizado y después garantizar o certificar que la joya es auténtica. El apóstol Juan empieza aquí utilizando el primer ejemplo. Es decir, empieza diciendo, es verdadero, es auténtico. Y luego pasa a decir cómo ha llegado a esa conclusión, cómo ha llegado a ese conocimiento. Vamos al primer punto de nuestro mensaje de hoy. Comprobando su autenticidad. Ahora sí vamos a leer la idea principal. No la había mencionado antes porque ya teniendo el contexto, la base bíblica, ya vamos a entender esta idea principal que dice: el testimonio del verbo de vida nos llama a experimentar una comunión auténtica con Dios y entre nosotros, llenándonos de gozo y esperanza. Entonces dice nuestro texto de estudio, comienza diciendo, lo que existía desde el principio. Por supuesto está hablando de Jesús. Y sobre Jesús comprueba lo que Él es desde el principio. Ahora bien, esta introducción que dice lo que existía desde el principio, esa introducción hace alusión a otras obras del mismo autor. Estamos hablando de Juan. Mire, vamos a tener en mente lo que existía desde el principio. Vamos al libro de Apocalipsis. Allí en el capítulo 1, la segunda parte del versículo 4. Dice,
gracia y paz a ustedes de parte de aquel que es, que era y que ha de venir. O sea, refuerza la frase lo que existía desde el principio. Ahora bien, si vamos al Evangelio de Juan, ¿qué dice allí? En el capítulo 1, cómo comienza este Evangelio. Lo mencionábamos hace 8 días. Dice, en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Perdón? La palabra verbo, que también nos la menciona allí en el texto. Escribimos, dice, acerca del verbo de vida, en el capítulo 1, versículo 1. Volvamos nuevamente al Evangelio de Juan, allí mismo en el capítulo 1, versículo 14. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Entonces, lo que existía desde el principio, está hablando allí y asegurando, nos está diciendo que no era un subordinado, o no era un embajador, hablando de Jesús. No, nos está diciendo, era Dios mismo. Y ya existía desde el principio. Era Dios mismo. ¿Nos damos cuenta de la repercusión que esto tiene? Yo sé que todos sabemos esto, pero aquí estamos tomando un pasaje que no lo habíamos estudiado y nos está repitiendo o nos está confirmando lo que nos ha dicho en otras partes su palabra. Dios mismo. Esto es lo importante. Juan lo hace al iniciar este texto. Lo que hace es declarar la mayor cualidad de Jesucristo, lo que era desde el principio. Declara su procedencia, su origen. Volviendo a la ilustración del joyero, imaginémonos esta escena también para reforzar acá y que recordemos. Digamos que vamos al joyero con la piedra aquella que nos encontramos y le decimos, por favor, certifíqueme esta piedra. Y el joyero, ya sabemos, entra al taller, examina, y sale y nos la entrega y nos dice, auténtica. Nos da la espalda y se va. Y uno dice, bueno, es auténtica, ¿pero qué? Tiene que darme más información. ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su origen? Sí, yo sé, ya es auténtica, pero él tiene que darnos más información. Entonces el apóstol Juan, lo primero que hace aquí, y lo hace con sabiduría y obviamente inspirado, es dejarlo claro para todos. No solamente es importante que Jesús sea auténtico, lo relevante es de dónde viene Jesús, de la procedencia. Por eso comienza diciendo lo que existía desde el principio. Les está diciendo a quienes les envió la carta y hoy a nosotros, les está diciendo en estas 6 palabras, lo que existía desde el principio. Nos está diciendo atención. Les decía ya, judíos, atención, creyentes, atención, oyentes, aquí está Dios mismo entre nosotros. Atención, Dios ha bajado de su trono y ha llamado a nuestra puerta. Podemos ver la gran repercusión que tiene esto. Podemos percibir que esto no puede dejarnos indiferentes a través de nuestras vidas.
Y como lo dije, ya lo sabemos, pero quiero insistir hoy, y hoy vamos a ver más adelante, por qué debemos tener esa comunión con Dios. Hay que aceptar a Jesús, y esa es una de las partes que tenemos que tener presente. Jesús tenemos que aceptarlo en sus dos naturalezas, humana y divina. El Verbo, como dice allí Juan, el Verbo se presenta allí como eterno, personal y divino. Y Juan enfatiza allí el Verbo eterno. Dice que el Verbo eterno irrumpió en el tiempo, llegando a ser humano, con el propósito de mostrar al mundo el amor del Padre. Y el resultado de ese amor es nuestra salvación. Así es que Dios bajó a salvarte a ti. Y es personal. Es personal. Ya en varias ocasiones he llevado el mensaje o la enseñanza a que es algo personal. Como dice allí, el Verbo se presenta eterno, personal y divino. Dios bajó a salvarte a ti. Sí. Y vino a salvarte no porque, es que eres muy importante, o porque vales la pena, o por lo bueno que eres. No. No es por esas cosas que Dios ha tenido que bajar de su trono a restaurarnos. No se trata de eso. Todo lo contrario. Tu pecado era tan grande y tu ofensa era tan grande a la santidad de Dios que fue el mismo Dios quien tuvo que bajar. Fue el mismo Dios. No podía ser otro quien pudiera salvarte de tus pecados y salvarme de mis pecados. Esa era la altura que Dios mismo exigía para rescatar a su propio pueblo. Yo sé que esto lo sabemos, ¿no? Quizás diciendo sí, vuelve a repetir de nuestro pecado y de la redención. Pero esto es de lo que nos habla la palabra de Dios. Y si ya lo sabes, si lo comprendes, esto nos ayuda en el momento en que estemos compartiendo la palabra de Dios. Quizás el ejemplo del joyero nos sirva cuando estemos compartiendo la palabra con alguien. Quizá, es posible. Ahora, permítanme ir al segundo punto, certificando su autenticidad. Recordemos nuestra idea principal. El testimonio del Verbo de vida nos llama a experimentar una comunión auténtica con Dios y entre nosotros, llenándonos de gozo y esperanza. Dice allí nuevamente vamos al versículo 1. Lo vamos a leer completo. Dice, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos, esto escribimos acerca del Verbo de vida. Esto escribimos. Y aquí hay una palabra que quiero resaltar. Contemplando, dice allá. Dice, nuestros propios ojos lo hemos contemplado. Contemplar proviene de la palabra theaomai, que nos indica mirar con atención.
Mirar con atención. Significa una contemplación más intensa que lo que significan los verbos ver, ¿no? Los verbos en cualquier tiempo ordinarios para la palabra ver. Contemplación más intensa. Una mirada cuidadosa y deliberada que interpreta algo. ¿De acuerdo? Una mirada cuidadosa y deliberada. Contemplar. Recuerda allí en la palabra que dice, contemplamos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Contemplar. Dice aquí alguien que la mirada salva, pero la contemplación santifica. Juan dice, ya que por 3 años estuvo con Jesús durante su ministerio, contemplando a Jesús, o sea, mirando con atención a Jesús. Y es por eso que dice que esa contemplación lo santifica. Y obviamente es una enseñanza para nosotros. Y hoy precisamente en el himno nuevo dice, ven, contempla el gran misterio. Contemplar. Entonces ya sabemos, cuando hablamos de contemplar es mirar con atención. Y esa contemplación nos santifica. Y estamos precisamente en este proceso de santificación. Así es que debemos mirar las cosas del Señor, contemplándolas, como nos dice aquí el apóstol. O sea que el apóstol Juan detalla todos esos métodos fiables, objetivos y naturales. Estos instrumentos totalmente fiables para asegurar y certificar que Jesús era quien era. Y dice allí, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos. Esto escribimos acerca del verbo de vida. Ninguna duda, nadie puede rebatirnos, dice Juan, no hay ninguna duda. Nosotros hemos comprobado por nuestros propios medios, por nuestros propios sentidos, que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el Mesías, era el que era desde el principio. Verdaderamente, hermanos, la propia vida de Jesús era el argumento de Juan aquí en esta carta. Ese era el argumento de él. Nosotros contemplamos a Jesús por este tiempo. Tenemos toda la autoridad para hablar de él. Y él también lo relaciona con su evangelio, ¿no? Cuando habla allí en el evangelio de Jesús, cuando menciona las palabras de Jesús, los milagros y sus acciones, todas iban encaminadas al mismo punto. No iban encaminadas, digamos, a crearse, o que Jesús quería a través de esto crearse una fama personal. Lo podría haber hecho, hacerse famoso. Eso se hizo famoso, pero eso fue una consecuencia, pero no era lo que buscaba Jesús. Jesús lo que buscaba era que su mensaje fuera recibido. Y ahí es donde uno piensa, no sé si les pasa lo mismo cuando estamos leyendo cosas como esta, que los fariseos tuvieron la oportunidad de estar frente a Jesús, cara a cara con él, y lo desecharon, no creyeron en él como Mesías.
Entonces vamos complementando allí con el versículo número 2 de nuestro texto. Y dice así, Juan, y la vida, o sea, ¿quién? La vida, Cristo, se manifestó. Nosotros lo hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Ese Mesías, mis hermanos, el Jesucristo prometido, no es para todo el mundo de modo genérico, sino para ti, para tu vida, para tu necesidad, para tu pecado. Es importante. Y vuelvo a personalizar. No es de modo genérico, es para ti. Y dice allí en el versículo 2, la segunda parte, les anunciamos a ustedes, dice, la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Entonces, certifica aquí Juan que estaba con el Padre y que Juan designa con el nombre de vida eterna al Hijo, que se hizo carne y habitó entre nosotros y fue visto por los apóstoles. Un comentarista, del cual no se conoce el nombre, respecto a estos dos versículos, miren lo que dice, voy a compartirles. Abro comillas, dice, estoy contento de que mi conocimiento de la vida eterna no está edificado sobre especulaciones de filósofos, ni siquiera de los teólogos, sino en el incontestable testimonio de aquellos que oyeron, vieron, contemplaron y palparon a aquel en quien estuvo encarnado. No se trata de un sueño encantador, sino de una sólida realidad cuidadosamente observada, de una realidad registrada con precisión. Termina allí la cita. Y vamos, los invito al punto número 3. Ya vimos comprobando su autenticidad, certificando su autenticidad. Tercero, reconociendo su beneficio. Nuevamente recordemos nuestra idea principal. El testimonio del verbo de vida nos llama a experimentar una comunión auténtica con Dios y entre nosotros, llenándonos de gozo y esperanza. Versículo 3 dice, lo que hemos visto y oído, les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con otros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo. Comunión, para que ustedes tengan comunión con nosotros. Mis hermanos, y ese es otro punto importante, y que lo reitero, comunión. Siempre hablamos de la comunión con Dios, que aquí también nos la menciona, pero también la comunión entre nosotros. ¿Qué pasa a veces? Nos desconectamos y no tenemos esa comunión. Mire lo que dice Amós, el profeta Amós, allí sobre esta parte de la comunión entre nosotros. Vamos allí, Amós capítulo 3, versículo 3. Es una pregunta. Dice, ¿andan dos hombres juntos
si no se han puesto de acuerdo? Pensemos en esa frase. ¿Andan dos hombres juntos si no se han puesto de acuerdo? Y si estamos hablando de comunión entre nosotros, pues debemos estar de acuerdo. ¿De acuerdo? ¿Cómo pues podemos tener una relación de compañerismo si el compañerismo cristiano significa compartir las cosas de Cristo? Y para llevar a cabo esto, entonces debemos conocer al Señor Jesús. No solo saber algo acerca de Él, sino conocerle como nuestro Salvador personal. Y actualmente, mis hermanos, desafortunadamente se ha perdido el verdadero significado de la palabra comunión. Generalmente se piensa la vida social, que eso es como comunión, estamos acá en la vida social, o en los breves saludos convencionales. Inclusive nosotros acá, también aquí al final, compartimos un rato y nos saludamos socialmente, pero hasta ahí. O de pronto tenemos algunas conversaciones animadas sobre cualquier tema intrascendente de la vida diaria. Pero eso no es esa comunión. La realidad es que el gran tema que nos hace a los creyentes experimentar una comunión verdadera es el tema de ese gran regalo certificado que recibimos, Cristo. Ahora, la comunión para el creyente significa que se reúne con otros creyentes para compartir las palabras de Cristo, así como las verdades y las experiencias de nuestra vida cristiana. Y esa fue la clase de comunión que el apóstol Juan estaba hablando allí cuando dijo, el versículo 3 dice, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Esas son las dos comuniones. Cuando estamos aquí en congregación, la comunión entre nosotros y la comunión personal que tenemos con Dios en nuestra relación diaria con Él a través de nuestros devocionales y la oración con Él. Bien, vamos terminando, pero vamos a mirar el versículo 4. Otra enseñanza aquí, dice, les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Ahora, esta fue, digamos, la segunda razón, la cual Juan mencionó esto especial del gozo allí en esta carta. El motivo del apóstol fue que la alegría de los creyentes fuera completa. Es una magnífica experiencia tener gozo y alegría, ¿de acuerdo? No solamente algo de gozo, algo de alegría, no, estar alegres completamente y gozosos completamente. Y eso es lo que nos habla aquí el texto. Es una magnífica experiencia tener gozo y alegría. Disfrutar de una alegría porque estamos experimentando una auténtica comunión. Es decir, para tener esa alegría plena, debemos disfrutar de esa comunión con el Señor y con nosotros. La palabra griega koinonía se refiere a un acto de comunión, como por ejemplo, mis hermanos,
el estar aquí, este momento en que están ustedes juiciosos, escuchando la palabra de Dios, meditando en ella. Eso es comunión entre nosotros. Cuando entonamos estos himnos, cuando estamos aquí de pie y cada uno de nosotros está entonando cada frase de estos himnos, eso es comunión entre nosotros. Cuando estamos orando y oramos por el servicio, oramos por nosotros, oramos por las peticiones que se escriben al final, eso es comunión entre nosotros. Y es importante, mis hermanos, tener en cuenta esto. Esta comunión nos lleva a tener alegría. La contemplación nos lleva al proceso de santificación. Imagínense, santificarnos con alegría y con gozo, porque estamos haciendo las cosas bien como nos lo manda la palabra. Una reflexión para terminar. El propósito de esta carta, de esta epístola de Juan, es que tú y yo compartamos todo aquello que ha llenado nuestra vida. Yo te pregunto, mi hermano, mi hermana, en tu vida cristiana, desde el momento en que conociste al Señor, ¿ha cambiado tu vida? ¿Se ha llenado ese vacío que teníamos antes de conocerle a Él? Si se ha llenado. Sobre eso es que tenemos que compartir. Y compartir nosotros como hermanos, como familia, como congregación. Y compartir con aquellos que no conocen del Señor. Esa es nuestra tarea. Y hacerlo con gozo, con alegría. La mayor e inigualable joya, el regalo certificado, único y sublime que hemos visto hoy es la persona y la obra de Cristo. Que nuestra comunión con el Padre y su Hijo Jesucristo y que la comunión entre nosotros como cristianos sea una experiencia dulce, llena de gozo, de amor, agradable y enriquecedora. Y que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Amén. Miremos nuestro rostro y vamos a darle gracias, oh Señor, Dios maravilloso. Gracias por las bendiciones que hemos recibido a través de esta carta o de esta porción de la carta del apóstol Juan. Gracias, Señor, por recordarnos que la verdadera comunión para nosotros los creyentes es compartir las palabras de Jesús, así como las verdades y las experiencias que tenemos diariamente de nuestra vida cristiana. Gracias, Señor, porque al experimentar una auténtica comunión, una verdadera relación contigo y con mis hermanos en Cristo, siempre gozaremos al compartir de esa alegría completa en nuestros corazones. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo maravilloso. Gracias por mis hermanos, Señor, que han dispuesto este tiempo para adorarte, Señor, y para comprender más de tu palabra y vivirla. Ayúdanos, Señor, danos la fuerza, Señor, y la sabiduría para seguir persistiendo en buscarte más de ti, Señor. Te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.